Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Cuando la Briga para Leer en Libertad estaba armando el programa y se planteó una mesa hacia el 18, yo de pronto pensaba que ya estoy un poco hasta la madre de oír que los políticos nos cuenten cómo va a ser nuestra vida, ¿no? Y de pronto dije, ¿qué tal sería? Lo que pasa es que no pudimos hacerla al revés, que ellos nos escucharan a nosotros, que nosotros les contemos cómo queremos que sea nuestra ciudad, ¿no? Y un poco dándole vueltas hacia eso, pensamos en esta mesa y un poco sobre qué necesita la izquierda en este país y qué podríamos aprender, ¿no? Pues como sociedad civil. En esta mesa estamos, es decir, un abogado, Francisco Estrada, uno de los abogados para mí más importantes de este país, porque nos ha defendido a la sociedad civil, nos ha defendido a los activistas, nos ha defendido a jóvenes, por el hecho de ser jóvenes, por el hecho de estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado y ser acusados por un gobierno de izquierda, por estar en una manifestación o ir cruzando la calle. Al lado de Francisco está Isabel Uribe, periodista, y una de mis manos derechas cuando se me ocurrió hacer una locura, no la vuelvo a hacer, se los prometo, que fue intentar tener pues un proyecto de comunicación crítica en la Asamblea del DF y contar desde Morena y desde la izquierda qué era lo que se estaba haciendo. No lo logramos y un poco voy a hablar de ese proyecto fallido en el sentido en que tenemos que mejorar. De este lado y con ustedes soy Marina Taibo, soy fotógrafa, soy activista, como dice mi camiseta, no soy nini, soy tuitera, y me he dedicado en los últimos años a trabajar en la Brigada para Leer en Libertad y contar un poco desde pues una activista de izquierda qué es lo que quiere en esta ciudad. Me gustaría empezar con Francisco y me gustaría que nos contaras cuál ha sido la chamba o qué, más bien, ¿qué no ha hecho la izquierda en estos últimos años? ¿O qué hemos hecho chueco? Caray, desde que entró Mancera aquí. Bueno, sí, ok, vale, no se vale, la lista es larguísima. Intentamos hacer la versión corta. Pero ¿qué podemos mejorar? ¿No? O sea, ¿en dónde metimos la pata y cómo podemos mejorar? Pensando desde la sociedad civil. Bienvenido, Fred. Gracias, Marina, por la invitación. Y me la pones difícil porque sí pienso que hemos hecho las cosas mal en esta ciudad. Sí pienso que la izquierda tiene una deuda muy grande con esta ciudad y con el país. Y creo que lo que hemos vivido los últimos 10 años, por lo menos, compromete el futuro de los logros que se han ido teniendo paulatinamente, que son logros nada fáciles. El triunfo del 97 fue un hito que implicó muchas cosas, muchas esperanzas, muchas posibilidades, la apertura de un proyecto político que además tenía en el Distrito Federal un asentamiento muy arraigado, que nos venía de una cultura autoritaria, que ustedes han de recordar, tuvo sus momentos estelares de represión en el 68, el 71, el poder tener, como llegamos a tener en esta ciudad, manifestaciones que eran fiestas a las que asistíamos como si fueran reuniones familiares, sin ningún vidrio roto, nos jactábamos, hasta que llegó el 1 de diciembre de 2012, en donde se manifestaron no solamente los errores en el manejo de un concepto de seguridad pública, sino algo peor, cómo se desvirtuó un proyecto de izquierda
y cómo fuimos perdiendo identidad hasta el punto de que hoy la Ciudad de México es el ejemplo quizás más vívido y más cercano de lo que es el neoliberalismo a nivel nacional. La feroz privatización que hemos vivido en los últimos años, que alcanza nuestras colonias, la convivencia, la destrucción de esta ciudad en lo más importante que tiene toda ciudad, que es su identidad, su historia. Esta misma Alameda es un ejemplo de lo que no debía de ser la modernización y el progreso. Si ustedes revisan un libro de historia, lo que era esta Alameda y lo que es hoy es un jardín como cualquier otro, y esta Alameda fue parte de nuestra historia. Y lo que ha pasado con este proyecto mercantilista urbano, que además trae consigo muchos otros fenómenos, ha sido despersonalizar esta ciudad, quitarle sus tradiciones, su arraigo, su perfil histórico. Hoy vemos esta ciudad como si hubiera sido bombardeada, colonias históricas, colonias con un gran valor arquitectónico, que le daban un perfil muy particular al Distrito Federal, hoy llamado Ciudad de México erróneamente, pero que además el construir un proyecto de este tipo, en el que todo es negocio, en el que los parquímetros, en el que las grúas, en el que las bicicletas, en el que las fotomultas han dejado de ser servicios públicos y hoy son el negocio de unos cuantos consorcios que además favorece el gobierno. La forma como se ha ido devastando el entorno urbano, el fenómeno de la gentrificación, del que por su propia expresión no nos percatamos de los riesgos tan grandes que entraña, porque implica ni más ni menos que la expulsión de los habitantes de colonias, de barrios, de pueblos originarios, para crear nuevos asentamientos, y junto con esos nuevos asentamientos, insisto, despersonalizar a una ciudad que ha sido el eje y el centro de los grandes momentos estelares de este país. En el fondo de este proyecto comercializador, en el que todo, absolutamente todo lo que volteamos a ver es negocio o va a ser negocio porque hay un proyecto para convertirlo en una forma de compraventa, son pocos los que han resultado favorecidos. Y valga solamente un dato para darnos cuenta de uno de los déficits enormes de la izquierda en esta ciudad. Vemos construcciones en cada cuadra, edificios, habitaciones, pero lo único que no ha crecido en esta ciudad es la vivienda popular. Los gobiernos llamados de izquierda o que llegaron con el voto de la población de izquierda, que yo creo que es lo más acertado para calificarlos, gobiernos que han llegado con el voto de la izquierda, pero que no por eso son de izquierda, se han olvidado de la vivienda popular, se han olvidado de la historia. Hoy en esta ciudad la memoria histórica es otro de los saldos enormes, negativos que ha dejado la izquierda a lo largo de estos años, particularmente en los últimos, en el que ni siquiera nos acordamos del trabajo que le costó a esta ciudad tener libertades, conquistas. Y bueno, si queremos hablar también de otra de los saldos negativos, de lo que la izquierda le debe a esta ciudad, ahí está la Constitución. Fíjense ustedes qué patético. La Constitución que tenemos no es ni de lejos la Constitución que deberíamos tener. Y sin embargo la tenemos que defender, porque lo poquito que logramos depende de esa Constitución. Es decir, primero tenemos un proceso amañado que le quitó a la ciudadanía el derecho a elegir al 100% de sus diputados constituyentes, una aberración jurídica, histórica, social, política, que no se había dado en ningún otro caso cuando se convierte un territorio en Estado, y por otro, la realidad de un constituyente
que dominaba la minoría que los ciudadanos de esta ciudad habíamos decidido que fuera minoría. De ese tamaño era la aberración de la constituyente a la que fuimos a sabiendas que así estaba constituida. ¿Por qué es una aberración? Pues porque además de que la representación estaba invertida, pues era evidente que nuestras grandes conquistas iban a estar en manos de esa fracción, y así pasó. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, pues que cuando se discutieron los grandes temas, cuando tuvimos que meter en el debate el aborto, el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, los derechos de la comunidad homosexual, etcétera, etcétera, los grandes avances que hemos tenido, pues resulta que la alianza PRI-PAN frenaba cada uno de los avances que se pretendía que se volvieran legado constitucional. Así se construyó esta Constitución. Y sin embargo, insisto, ahora tenemos que defenderla, porque si no la defendemos, finalmente lo que va a pasar es que vamos a perder identidad y los pocos logros. Ahorita que mencionas esto de lo de la Constitución, pues es muy curioso que hubo representantes del Senado, representantes del Ejecutivo, representantes de los partidos políticos, y justo son ellos los que meten la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional. O sea, hubo representantes del Senado, que fueron bastantes. Entonces uno dice, ¿por qué en ese momento no hicieron lo que tenían que hacer? ¿Por qué ahora? No sé si esto vaya a tener efectos contra la ciudad, el hecho de que ya la Constitución está promulgada y ahora resulta que es inconstitucional, que la presidencia metió una acción de inconstitucionalidad. La PGR, si eso no es un uso político, un uso faccioso, ¿qué es? Y las afectaciones que va a tener para nosotros como citadinos, ¿no? Sí, lo grave es que la izquierda le entró a eso. O sea, yo ahí sí considero un error tremendo la lejanía que se dio entre la sociedad y la izquierda. ¿Por qué? Porque la sociedad nunca se engañó, jamás se engañó. La prueba es que los resultados de la votación nos demostraron que los ciudadanos no creímos en esa farsa. El 70% o más de abstencionismo nos habla de que la sociedad jamás se tragó el cuento de la Constitución de izquierda y de avanzada. Ese es el problema, que la izquierda, en cierto sentido, se ha dedicado a hacer acuerdos en la cúpula, se ha dedicado a negociar y a trabajar proyectos políticos y se ha olvidado de la sociedad. Yo creo que no, para aterrizar el tema de la ciudad, yo creo que hay que ver más allá, ¿no? Yo creo que hay que hacer un análisis de lo que ha sido la izquierda en México, pero en los últimos 20 años, porque esto es lo que conocemos actualmente, pero hay toda una historia. Yo ubicaría más o menos 3 momentos históricos de la institucionalización de la izquierda, porque creo que es muy importante. La izquierda le entró al juego, le entró a las reglas electorales. Entonces, ubico como 1977, la reforma electoral en que se le abren espacios a la izquierda, empieza a adentrarse en las instituciones, por supuesto, el 88, que es cuando se pierde cuando la izquierda tenía la posibilidad de llegar a la presidencia y hay un fraude que va a ser una verdad o una mentira histórica, que por cierto, ahorita que Bartlett está en Morena, habría que preguntarle qué pasó en 1988, ¿no? Y el otro tercer momento de institucionalización yo lo veo en el 97. En el 97 ya la izquierda ocupa importantes espacios de poder, el Congreso Federal lo pierde el PRI, la izquierda llega aquí a la Ciudad de México y entonces creo que antes de hacer un panorama de los retos para el 2018 hay que hacer una revisión de qué ha hecho la izquierda en estos 20 años, porque accedió a curules, ha tenido escaños, ha tenido gubernaturas, Zacatecas, Michoacán, el gobierno del Distrito Federal, Baja California Sur, y yo les pregunto, si volteamos la vista atrás, ¿qué ha sido de esos gobiernos de izquierda? Podemos hacer un ejercicio de memoria histórica
y podemos pensar en el Michoacanazo, por ejemplo, no en el Michoacanazo, que eso fue un teatro armado, sino en Leonel Godoy, en los gobernadores de Michoacán que permitieron que el narcotráfico llegara a la Tierra Caliente. En Baja California Sur, un gobernador acusado de lavado de dinero, prófugo, el hermano del gobernador de Michoacán, Julio César Godoy, que fue acusado también de lavado de dinero y que, sin embargo, entró a la Cámara de Diputados, tomó protesta como diputado cuando tenía acusaciones, se le dio el fuero. Y ahí está, y era hermano de un gobernador de izquierda. Y bueno, si queremos aterrizarlo más acá, pues tenemos la leche Betty, ¿no? No sé si se acuerdan de esa memoriosa historia de algunos diputados que anduvieron regalando leche, que más que proteína, calcio y demás, tenía heces fecales. Entonces yo creo que sí es momento de voltear y de ver qué hemos hecho, qué ha hecho la izquierda, en qué se ha equivocado, porque también dentro de esta institucionalización que yo veo, ubico muchísimos errores. Ahora yo veo a una izquierda muy cómoda, pero muy, muy cómoda en el poder. Es que, a ver, Isabel dice una cosa muy importante, es que hemos hecho. Que nadie le quepa la menor duda de que ninguno de los tres que estamos aquí, ¿sí?, evidentemente somos de izquierda. Y los tres hemos participado en proyectos y hemos ayudado y hemos intentado, ¿sí?, por todas las esquinas echar la mano. Yo, lo primero que diría es, lo más grave, la falta de autocrítica. Tú en este momento ves las columnas, ¿no?, de lo que yo llamo los perros. Los perros son esos pseudo periodistas, ¿no?, que casualmente todos ladran al mismo son, ¿no? O sea, la columna del martes en el periódico La Universal es igualita a la del miércoles en Excelsior, que es idéntica a la del jueves en Milenio, que es casi, bueno, pero ultra parecidísima a la de, ¿no? O sea, ya ubican todos quiénes son los perros, ¿verdad? Bueno, a mí me ha sorprendido últimamente que alguno de los perros, digamos, pero como de segundo nivel, ¿no? No se preocupe, compañero, compañero. Entonces, a mí me dan mucha risa cuando los perros ladran todos al mismo son, ¿no? O sea, ya es una cosa que de verdad es de broma. Pero de pronto hay como un segundo nivel de perros, ¿no? Los cachorritos, ¿no? Los cachorritos, que de pronto empiezan a tener información real en medio de lo que están ladrando. Y los que estamos de este lado y sabemos que esa es información real porque tú viste el papelito y lo estás leyendo en la columna, dices, ah, chinga, esto es una filtración tamaño hoyo de queso Gruyère, no manches, se les está saliendo por todos lados, ¿qué es esto?, ¿no? Y entonces cuando llegas y les dices a las cúpulas del partido, oigan, ¿qué onda con su filtración? Esto es gravísimo, ¿no? Te dicen, es que es golpeteo. Y yo, a ver, golpeteo es cuando te quieren chingar, ¿sí? Pero cuando están dando información real, no se llama golpeteo, se llaman filtraciones. Y esto es un problema interno, ¿sí? Eso está pasando a todos niveles, ¿sí? Y el problema es que se siguen escudando en el periodicazo. Es que me están dando un periodicazo y es por fregar. No, güey. El periodicazo es cuando van y te dicen una mentira, ¿no? Y te cuelgan un pinche muertito. Pero cuando están diciendo verdades, no son periodicazos, ¿sí? Otra de las broncas, y creo que ahí estamos de acuerdo, es la cero transparencia, ¿no? O sea, perdón, ¿con qué jeta, ¿sí?, nos ponemos a pedir transparencia en todos los partidos políticos cuando la izquierda, ¿sí?, Morena usa la palabra transparencia en sus estatutos una vez, una revisada por nuestros compañeros, ¿sí? Entonces dices, a ver, ¿queremos un gobierno de izquierda? Yo lo primero que quiero es saber, claro,
¿Cuántos asesores tenemos? ¿Cómo son? ¿Cuántos les pagan? ¿Quién les paga? ¿Dónde están? ¿Por qué? Pues porque me quiero sentir orgullosa del güey que puse en el curul. Y lo único que podemos hacer es que la sociedad civil presione, ¿sí? Y si no entienden que no es por chingar, sino porque la información y sobre todo la transparencia va a hacer que nosotros los ciudadanos podamos defender sus proyectos, pues entonces ¿con quién estamos jugando, no? ¿Sabes qué es lo más trágico, Marina? Tú has dicho dos cosas que a mí me preocupan enormemente. Primero, que cuando los hechos de corrupción, de desviaciones son reales y además se filtran desde adentro, hablamos de dos cosas peligrosísimas. Una guerra interna descarnada por el poder, porque ahora la izquierda está viviendo una lucha descarnada, violenta, virulenta por los cargos, por el dinero, y son filtraciones para desbaratarse entre competidores internos. Y lo otro es la falta de transparencia, que además conlleva muchas otras cosas más, la falta de democracia, Marina, la falta de autocrítica. Tú decías, de verdad, a mí me van a expulsar a lo mejor por lo que estoy diciendo, o me van a decir que soy infiltrado, como ya ha pasado. Es que es gravísimo lo que está sucediendo. Estamos viendo al interior de lo que se llama la izquierda radical o pura o como se le quiera llamar, un proceso de ingreso de personajes que a mí me aterroriza, porque son los personajes que construyeron el escenario que la izquierda siempre ha combatido. El otro día escuchaba a alguno de los ideólogos o intelectuales nuestros defendiendo al TLC, defendiendo a las empresas que contratan trabajadores con subsueldos, con bajos sueldos, a las armadoras, defendiéndolas con el discurso anti-Trump que ahora hemos agarrado, que es una gran trampa que ojalá en otra parte lo toquemos, pero de verdad en un proceso de oportunismo político, porque insisto, por un lado están ingresando personajes que nada tienen que hacer en la izquierda, pero además que nada le aportan a la izquierda. Y por otro, hay un proceso de expulsiones, hay un proceso de procedimientos internos de revisión de militantes incómodos porque piden democracia, que yo digo, bueno, pues ¿con quiénes vamos a hacer el cambio? Pero es que entonces habría que preguntarse ya qué es la izquierda, es el PRD, es Morena, porque Morena ya se está haciendo muy amarillo, ¿no? Digo, ingresó Barbosa, que… No. Bueno, Barbosa está Barboso si nos dejamos que entre. ¿Sí o no? Digo, yo cubría las conferencias de Barbosa cada lunes que daba en el Senado, y déjenme decirles que todos los días hablaba de Andrés Manuel López Obrador. De verdad, lo descalificaba, usaba unos calificativos, y ahorita lo veo y dices, es que ¿dónde está la coherencia? No, o sea, no la hay. De verdad, no la hay en el sistema político mexicano. Es el poder por el poder. Y entonces hay que voltear a ver de verdad qué está pasando con estos políticos, por qué la izquierda ha envejecido, por qué no ha formado bases juveniles. Y digo, aquí tenemos a gente de izquierda súper respetable. Y es el líder juvenil de Morena, Lamento decírtelo, porque no es… Bueno, ríanse, pregunten quién es el líder juvenil de Morena. Morena Rucos, pero es el líder juvenil de Morena. ¿Sí o no? Pero tú intervienes en la que sigue. Y está muy bien, pero a ver, ¿dónde está la nueva gente sumándose a la izquierda mexicana? Porque no están leyendo lo que las nuevas generaciones quieren, ¿no? ¿Qué es lo que quieren las nuevas generaciones? No nos están volteando a ver, nos están dando las viejas recetas. Yo cuando decíamos lo de… cuando decían los personajes nefastos que se están acercando, yo hacía un chiste en Twitter que decía, esa semana en la que iban saliendo, todo el mundo se iba sumando, ¿no? A votar por Andrés, y cada vez veías los personajes y decías, ay, güey, qué pinche miedo, y ay, güey, qué pinche miedo. Y la semana que sigue, cada vez iba escalando y cada vez era peor, y yo decía, puta madre, aquí van a votar por Morena todos menos sus bases, cabrón. ¿No? ¡Qué pánico! A ver, ¿qué es lo que lo salva? La sociedad civil.
Si nosotros no somos capaces de salir a la calle, quejarnos y decírselos en la jeta, ¿sí? Así no queremos, ¿sí? No va a haber forma, ¿no? Yo planteé hace 2 años y medio, en la primera reunión que tuvimos de tuiteros en Morena, se lo planteé a Martí y le dije, ¿cuándo colgamos la lista en la puerta de los indeseables que no pueden entrar? Se partió de risa de mí. Pues ahorita yo creo que pinche listas como de papel de baño. O sea, nada más deberían de jalar, ¿sí? ¿Tenemos razón? Pero la voz de la conciencia ataca de nuevo. De todos los que han mencionado, no ha ingresado ni uno solo en Morena. Ni uno. Ni uno ingresado. Ni los Barbosa, ni la Leticia Quesada, ni mucho menos el nefasto y siniestro. ¿Cuál de todos? El más nefasto y siniestro de los que aparecen últimamente en el… Ni los priistas. Entonces, para poder abrir el debate de manera sensata, hay que establecer los hechos fieles. Es obvio que el cálculo de Andrés Manuel es: estas elecciones no las vamos a ganar solo con la izquierda, necesitamos abrir el frente hacia el centro y hacia la derecha, y esto significa abrir el frente hacia indeseables. Pero recorre la historia de todos los triunfos electorales, todos los trascendentes de la izquierda en el siglo XX, y todos se vieron en la necesidad de abrir el frente electoral para derrotar al archienemigo que los tenía enfrente del poder. Allende tiene que negociar con una parte de la democracia cristiana, ni pedo. La República Española lleva en el frente candidatos como Alcalá Zamora, absolutamente conservador, etcétera, etcétera. Los frentes electorales del primer sandinismo llevan a cuates muy discutibles de la burguesía local. O sea, mídanla. Cuando estás enfrentado al problema de derrotar una estructura como la priista, que yo creo que hoy planetariamente no debe haber 3 o 4 estructuras tan siniestramente construidas, afianzadas, que manejen tal variedad de elementos fraudulentos, ¿no? La publicidad, la compra brutal y masiva del voto, el miedo. Ayer, hablando con una compañera del Estado de México, contaba que retuvieron los cheques de Progreso, y el argumento para retener los cheques era: si esta comunidad no vota por el PRI, el cheque no llega. A esos niveles de chantaje descarado. Tienes que abrir un frente popular. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema de este debate, solo de este, hay otros 10 o 12. El problema es hasta dónde lo abres en términos electorales y mantienes en la medida de lo posible cerrado Morena, o menos abierto de lo que deberían querer algunos. No te va a quedar otra que abrir alianzas electorales con personajes muy dudosos y que a mí no me gustan y a que nadie desde la izquierda le gusta. Pero en la lógica de derrotar al PRI vas a tener que crear un frente muchísimo más amplio, por la derecha y por la izquierda. Tienes que crear un frente con todos los movimientos sociales, y ahí encuentras dificultades múltiples, no solo que tú quieras o no quieras, sino la mentalidad sectaria que priva a lo largo y ancho del país. Sectarismo es una enfermedad muy chistosa, contagia a los pendejos, pero somos un chingo los pendejos, ma. El sectarismo te dice: ¿por qué me voy a pelear contra el omnipotente Estado mexicano si tengo aquí al lado, a mi izquierda, a unos pinches güeyes que sí, con eso sí me puedo pelear? Pues son de izquierda, pero no son de pureza, no son de mi tribu, y entonces órale los putazos internos. Todo esto lo vamos a estar cargando. Y luego el problema de la caracterización del DF, yo creo que tenemos que matizarla, porque es evidente lo que dice Francisco. O sea, nos ha estado gobernando no la izquierda, nos ha estado gobernando la derecha, que llegó con un voto de izquierda. Pero Mancera, desde el 1 de diciembre, marca una línea de corte, que es brutal además. Es el pacto entre su jefe de seguridad, que pasa a ser jefe de seguridad del gobierno de Peña Nieto, o sea, el nexus inmediato, y la aceptación de que la manera de rehuir la respuesta virulenta popular es la represión. Hace un pacto pro represión que concatena pues miles de detenciones que luego se vuelven cientos de procesos. Y entonces, a partir de ese momento, Mancera da el viraje
a una propuesta de derecha. Si le sumas lo que correctamente dices, que es, ¿qué modelo de ciudad hoy está operando en el DF? Pues está operando el de la ciudad de los rascacielos contra la ciudad de los ciudadanos. Se está privilegiando sistemáticamente los malls, las mafias constructoras, los proyectos del millonario, el lavadero de dinero contra los intereses ciudadanos simples, comunes. Si a todo eso le sumas que el mancerismo en los últimos año y medio se ha embarcado en un proceso de corrupción brutal, obra pública que no sirve, irracionalidad, postes que tienen este tamaño, por lo tanto son llamados rompehuevos para enanos, ¿no? Por toda la pinche ciudad. El otro día les decía que costaba 12,000 pinches pesos el poste instalado. De veras, hierro colado pegado, 12,000 pesos. Y están construyendo lo que parece ser el cochinito negro del mancerismo para el proyecto electoral. Lo que le vamos a estar a punto. Entonces, en esa pinche lógica, pues sí, pero no, que no nos miren, no fue la izquierda la que chaqueteó, fue Mancera, ¿no? Espera que contesten porque ya se les pegó mi déficit de atención. Mira, Paco, yo rápido nada más te diría una cosa. Estoy de acuerdo en mucho de lo que dices, pero ciertamente los que están entrando no son militantes. Espero que no sean candidatos, porque pueden ser candidatos. Pero el tema no es ese, Paco, el tema es el proyecto en sí y los que integran ese proyecto. Y ese proyecto tendría que tener privilegiada la alianza con la sociedad, con los movimientos sociales, y dos cosas nada más sintéticas. Yo diría, y utilizaría la palabra que utilizó Carranza cuando Madero, visto en una situación similar, pensó en negociar con Porfirio Díaz la revolución para evitar que hubiera mayor violencia y para llegar al poder. Le dijo Carranza, y yo lo diría que aplica muy bien a Morena: revolución que tranza, revolución que se suicida. Y cuando Madero licencia a las tropas revolucionarias y deja en pie al Ejército Federal, lo que hace es comprometer su futuro. A mí me preocupa que Morena, al hacer esto, esté comprometiendo su futuro. Y dos, sí, Salvador Allende tuvo que pactar con Tomic la elección de la presidencia y el que pudiera haber el voto en el Congreso para que él pudiera acceder al poder. Pero la alianza con la democracia cristiana se rompió en cuanto llegó al poder Allende y fue la semilla del golpe militar. Es decir, yo insisto, cuando entra este tipo de factores y de personajes a un movimiento social de izquierda y de avanzada, se está comprometiendo su integridad y su futuro. Yo también creo que tendría una pregunta, Paco. ¿Tú de verdad crees que el fin justifica los medios? Porque estaríamos sumando a mucha gente y mucha gente que votó, por ejemplo, la reforma energética. Entonces, ¿dónde están esos principios de la izquierda? Porque pareciera que estaríamos jugándole el poder por el poder. Y eso es lo que dices, ¿de verdad es válido? Yo creo que estando en el gobierno, lo que la izquierda tendría que hacer es generar alianzas. Nos guste o no, Enrique Peña Nieto, nefasto el tipo, pero logró el pacto por México. Cuando una izquierda esté en el poder, lo que tiene que hacer es hacer esas alianzas, pero no comprometerse antes. No comprometerse antes porque está vendiendo su futuro, sus ideales y sus fines. Estando en el poder tiene que hacer política, pero no antes, no tiene que vender sus candidaturas. Me hizo una pregunta. Yo no hice la pregunta, la hizo ella, todos somos testigos. Bueno. Que se abra. Perdón, es que, ¿A ustedes le hicieron ¿ahí una oyen? pregunta? No, me la hizo a mí. Sí. Entonces contesto yo la mía, luego ya ustedes contestan las suyas. Vale. Ya, Espérate, ver, pausa, que le a muevan ver. la cámara. Órale. Evidentemente, pero cuando te hacen una pregunta a ti, no dejes que hable Gustavo para contestar otra. Contestas la pregunta y luego dejas que otros hable. Órale. A ver, va de nuevo. Si te hacen una pregunta, directamente contestas la pregunta y luego abres otro tipo de debate. La pregunta es, ¿el fin justifica los medios? Pues la respuesta es evidentemente no. Sí, pero si no la matizas, pues no hay manera de entender de qué estamos hablando. Ok. Pureza. Nos planteamos el problema de la pureza de los principios de la izquierda. Dale, planteémonos el... No está mal, están planteando continuamente. Habla más alto. Nada más ¿Que habla hable más alto. más despacio? No, alto.
¿Hablo más alto? Sí. No puedo, Eso. soy chaparro. Bien, pero cuando lo que estás planteando es el problema de establecer una correlación de fuerzas que te permita derrotar al PRI, y eso es lo que está en juego. Compañeros, el que se le olvide que hoy el centro de la vida política mexicana es derrotar al PRI, si se te olvida eso, entonces te colocas en una situación o testimonial, o de resistencia a futuro, o de resistencia a muy largo plazo, lo cual no me parece mal, ¿sí? Pero tienes que asumir la consecuencia. Si abandonas el centro del conflicto político central nacional hoy, pues lo abandonaste. Y esto significa un análisis de correlación de fuerzas. ¿Qué tienes que defender? Bueno, para nadie es un misterio que Morena no es homogénea, hombre. En Morena coexistimos a que no nos van a correr, a mí. No. Sale antes Francisco que tú, fíjate. Probablemente al revés, pero no veo posibilidades de que tal cosa suceda, porque precisamente lo que le da fuerza a Morena es tener una ala izquierda que contrapese las necesidades de establecer una correlación de fuerzas hacia la derecha, hombre. ¿Sí? ¿O qué? ¿El suicidio también está en la cabeza de otros que hoy no vinieron? Vean, en esa lógica, compañeros, en Morena coexisten posiciones. Hay una posición nacionalista bastante blanda en lo social, electoralista de concepto y forma, ¿no la hay? Yo la veo todos los días, esa posición dentro de Morena. Y hay otra posición mucho más socialista, mucho más pegada a los movimientos sociales, mucho más imbuida de la necesidad de un programa que introduzca reformas radicales. Cuando uno habla dentro de Morena a nivel de base de queremos una cooperativa de consumo en todas las ciudades del país, ¿sí? La raza huye de felicidad, porque significa empezar a comprar a precios justos a los campesinos y distribuir contra el monopolio comercial, que es el que más dinero ha ganado en México en los últimos años, y que van a poner el pinche grito en el cielo si les creas 50,000 cooperativas en el país, ¿sí? De producto directo. Y esa raza de la base de Morena pues está mucho más a la izquierda, y es de izquierda. Y estos dos proyectos conviven y se conflictúan, se discuten, hay bronca, no hay acuerdo, ¿sí? Y hay de la primera oleada, no son nuevos, infiltrados burócratas, no es algo nuevo. Carga portafolios. Que llegaron, carga portafolios, huevones que están buscando cargos, bla, bla, bla. Pero si uno mide Morena por eso, la mides mal. Porque si la recorres como yo la he recorrido en estos últimos 7 años, por arriba y por abajo del maíz, vas a encontrar otra cosa. Vas a encontrar comités de base, luchadores, militancia abnegada, gente entregada, vinculación en todos lados con los movimientos sociales. Todo el debate entre Morena no apoya suficientemente a la gente. Entonces, bueno, las declaraciones del Comité Nacional no han sido lo suficientemente explícitas, claras y sólidas. Pero resulta que el movimiento de Matamoros lo dirigían militantes de Morena maestros, ¿sí? Y los cuadros de Morena en Veracruz son maestros del MCB, miembros de la CENTE. Y como este ejemplo que les doy, 200, estaba involucrada en el movimiento social. Entonces, maticemos, mesura, y sobre todo, no perdamos el centro del debate. Si perdemos el centro, este país va a sufrir un retroceso peligrosísimo en los próximos meses, año quizá, que puede ser trágico y dramático, de otra vez condenarnos a 20 años de porfirismo. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo lograr que nos escuchen los dirigentes sin entrarle al choro electorero? O sea, yo vivo en la delegación Benito Juárez. La delegación Benito Juárez, panista, tuve el honor, porque en serio fue un honor, de dirigir la campaña del licenciado González Uxmal para Benito Juárez. Quiero decirles que con 20,000 pesos que tuvimos, estuvimos en segundo lugar, por encima del Verde y por encima del PRD, con todo el dinero que sacaron del DF y le metieron a Dinora Pizano. Logramos estar a 20,000 votos de diferencia. En una delegación en la que nunca se había visto a la izquierda, toda la vida ha sido panista. Salí, solo hice la campaña, no era parte del comité
de base. No pienso ser parte del comité de base, no funciono así, sigo funcionando como movimiento, pero no veo cómo hacerme escuchar si no le entro a la estructura, ¿no? Creo que muchos, estoy viendo las cabezas hacer así, creo que muchos están más o menos en la misma situación en la que no han entrado a la estructura, pero quieren hacerse escuchar, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, cómo peleamos para que el peso de la lana, eso quiere decir el peso de los empresarios, el peso de todos los que están apostándole, no sea más fuerte al peso de la gente. Mira, yo algo que quisiera subrayar es que siempre he sido partidario de las alianzas. Es más, yo estoy convencido, como dice Paco, que si no hacemos una alianza y no sumamos y no nos fortalecemos, no vamos a llegar al poder. Y el centro de este debate es llegar al poder. Si la izquierda no llega al poder, es inútil que nos reunamos, que trabajemos, que nos organicemos. Ese es el tema. Tenemos que llegar al poder para transformar al país. Y para hacer alianzas, hay que saber cómo hacer alianzas. A mí lo que me preocupa es cómo se hacen estas alianzas. Primero, yo pienso que son muy adelantadas. Esa cargada de la que se habla, me parece que es tan precipitada que los mismos que están ahorita subiéndose a firmar el acuerdo, mañana van a estar firmando un acuerdo, si les conviene, con el PRI o el PAN. Porque no son acuerdos en lo particular entre personas. El tipo de alianza que necesitamos en este país, y más la izquierda, y más un proyecto progresista, son alianzas de cara a la sociedad, sumando al movimiento social, sumando a los grandes colectivos que además, hay que subrayarlo, padecen un gran problema. No se ponen de acuerdo entre sí. Hay una especie de miedo a unirnos. Peleamos por lo mismo en el fondo y sin embargo los colectivos andan cada uno por su lado. Y nos peleamos y discutimos por lo coyuntural o por lo momentáneo o por lo sectario que se impone y no vemos el grave peligro de la alianza que se está dando ya en el poder desde la cúpula y con los Estados Unidos para impedir el acceso de un gobernante popular en México en 2018. Entonces tiene que haber una gran inteligencia y una gran habilidad. Y eso implica, sí también coincido Paco, un gran realismo. En este país el votante medio, el ciudadano, no es de izquierda, es de centro en el mejor de los casos. Yo siempre cuando hablamos de este tema pregunto, ¿qué hubiera pasado si Juárez somete a referéndum la reforma? La pierde. Ese no es el tema es cómo construyes la estrategia para llegar al poder. ¿Y cómo se ha construido la estrategia para llegar al poder? Sumando a incluso actores del propio poder. El problema es cómo planteas la alianza, con la cúpula o con la base a la cual obligues y lleves de corbata a los que están en el poder. Y les pondría dos ejemplos, uno muy simple, muy sencillo, que además es muy ejemplificador para mí. Lázaro Cárdenas mismo, cuenta José C. Valadez en la campaña del 34, salió a hacer campaña, a hacer un discurso radical. Empezó a hablar de expropiaciones, de que iba a nacionalizar, un discurso radical. ¿Y qué sucedió? Que Antonio Villarreal, que era magonista, que era un hombre liberal, empezó a cobrar fortaleza. Lean a José C. Valadez, la historia de la Revolución Mexicana, él lo relata. Entonces los estrategas de campaña de Cárdenas tuvieron que moderar su discurso. Y el discurso de Cárdenas en su última etapa de la candidatura fue un discurso moderado. El grupo callista se apoderó del control de la campaña cardenista. Y en una ocasión, José Muñoz Cota le preguntó a Cárdenas, general, ¿cuándo hablamos? Déjeme decir, porque están hablando solamente los callistas. Y le dijo Cárdenas, usted calmado, ya hablaremos nosotros. Cuando tomó el poder, lo que hizo Cárdenas fue ir devastando poco a poco el gran poder conservador que representaba Calles y la alianza con el poder económico y la alianza con los Estados Unidos. Porque una gran parte del poder callista se asentaba en la relación personal que tenía Calles con el embajador Morrow. ¿Y qué hizo Cárdenas? Pues fue devastando el poder. Ahí la clave fue que el líder tenía bien claro qué proyecto de nación iba a defender. Y tan lo tuvo claro que pudo llegar con un proyecto rodeado de conservadores, de vendepatrias, de entreguistas, con el callismo cobijándolo,
y supo darle la vuelta. Ese es el tema. Yo creo que aparte de la movilización en la base, necesitamos tener confianza en el liderazgo que lo encabeza. Y el otro ejemplo al que apelo fue en los años 50. En los años 50 hubo un movimiento de oposición, 52, las elecciones, y en los Estados Unidos gobernaba un amigo de Miguel Alemán, Harry Truman. Eso impedía cualquier movimiento de oposición. Y se creyó que al haber un cambio, llegar a Eisenhower al poder, la oposición iba a resultar favorecida. ¿Qué pasó? Pues que llegó Eisenhower, la oposición enriquista pensó que esa coyuntura iba a permitirle acceder al poder, y lo que sucedió fue que el gobernante en turno, Adolfo Ruiz Cortines, negoció más entrega a los Estados Unidos y en México la democracia no avanzó. ¿A qué voy? Que yo veo que mucha gente piensa que esta coyuntura con Trump nos va a permitir tener las posibilidades de un espacio de mayor democracia en este país. Y yo creo que debemos de dejar de pensar tanto en Estados Unidos. Porque lo único que va a pasar es que Peña Nieto ya negoció para empezar y va a negociar más para tratar de utilizar el poder norteamericano en su favor. Y si desde México no planteamos dos cosas, una movilización pacífica de tal contundencia que la izquierda realmente no solamente tenga los votos, sino la fuerza institucional para imponer esos votos. Y dos, el liderazgo en el gobierno que permita un trato digno y ventajoso con los Estados Unidos, lo que va a pasar es lo que siempre sucede. Mayor entrega a los Estados Unidos, un presidente que es capaz de hincarse y ponerse de rodillas con tal de entregar al país para sostenerse en el poder. Sintéticamente. Yo no estaba viendo si hay recados de Claudio, de Alejandro, pero todavía no hay recados. ¿Ok? Hay una cosa que yo quisiera contarles. Yo soy mexicana, tengo doble nacionalidad, milito no solo en Morena, si no me corren esta semana, evidentemente, milito en Podemos. Podemos es un partido de izquierda que tiene exactamente el mismo tiempo que tiene Morena. Empezó hace 2 años y medio, casi 3 años, con poniendo 5 eurodiputados. ¿Y qué ha aprendido de este partido? Un partido joven y de muy jóvenes en el poder. Lo primero y lo que más me ha sorprendido es la comunicación. Los sistemas de comunicación entre ellos en el partido son fundamentales. Les voy a poner contraposiciones que hay. Yo estoy en un grupo en el que, en cuanto se decide cuál es el tema del día, y hoy vamos a hablar de periodistas asesinados en la Ciudad de México, ¿no? Ayer se presentó el informe de Artículo 19 sobre agresiones a periodistas, y para vergüenza nuestra, en esta ciudad volvió a ser la ciudad que más agresiones tuvo a periodistas. Okay. El momento en que sucede una cosa así, que no es que sea importante, es que es importantísima, ¿sí? ¿Qué haría Podemos o qué hace Podemos? A todos sus diputados, congresistas, alcaldes, a toda su estructura, ¿sí?, digamos, electoral, ¿no?, o que tiene un puesto en Morena, más aparte a todos sus militantes, les llega el informe, ¿sí? Les llega cuáles son los hashtags, cómo los vamos a poder mover en redes, dónde está el material. No tienes que pensar, en Morena es de broma, no tenemos ni una página de internet en donde podamos buscar información para que nosotros, ciudadanos, podamos moverla. Entonces, si algo podemos aprender de ellos, ¿sí?, es sistemas de comunicación que funcionen. Yo estoy en un grupo en el que estamos 8,000 personas. 8,000 personas es de broma al lado de lo que tenemos en Morena, ¿sí? El problema es que nosotros nos lo pasamos entre 25 y los 25 nos mandamos el mismo pinche recado 25 veces, y si no, si quieren les enseño mi WhatsApp, cara.
O sea, es desquiciante, ¿no? Y dices, a ver, no podemos comernos como la serpiente, comernos la cola con información, es autoconsumo, ¿sí? Empecemos a abrir los círculos y a mandárselos, ni modo, así le toca. De vez en cuando, y cada que puedo, le mando un video a mi suegra y le va a costar y me va a decir muchas gracias, qué amable, pero hay que abrir el círculo, ¿sí? Y hay que empezar a contarle a otros, ¿sí? Y pues sí, a unos nos la van a mentar, otros van a decir, pues a lo mejor chance y me suena, ¿no? Pero tenemos que empezar a abrir la parte de la comunicación. Segundo, tenemos que estar seguros de qué defendemos y cómo defendemos, y para eso necesitamos información verídica. Si no tenemos canales de información de dónde tomarlo, ¿sí? Pues no podemos defenderlo, así de sencillo, ¿sí? ¿Por qué ha funcionado la brigada? Porque en la brigada todo se graba, todo se sube y todo el material es gratuito, ¿sí? Y todo lo que estamos haciendo en este momento lo pueden utilizar, ¿sí? Tenemos más de 160 libros que pueden descargar gratis y rolar. Esta conferencia hoy en la noche se va a subir a la red, pásensela a todo el mundo y discútanlo. Yo creo que si no empezamos con una comunicación de qué es lo que va pasando, ¿sí?, vamos a seguir hablándonos a nosotros mismos. Además, yo creo que hay algo muy importante. Yo creo que también la izquierda tiene que decirnos cómo, ¿no? Los cómo, porque creo que ya sabemos mucho los qués. Los qués, muera el neoliberalismo, muera la reforma educativa, pero entonces, ¿cuál va a ser la opción que nos va a presentar la izquierda rumbo a 2018? O sea, yo como ciudadano mexicano, ¿por qué voy a votar por la izquierda y no por los otros partidos? Si es la primera vez que yo voto, la segunda vez, ¿qué me ofrece la izquierda? ¿Qué proyecto de reforma educativa me va a ofrecer? Pero un proyecto realista, no que digan aprender, no que nos digan muera la reforma educativa. Sí, lo que pasa, el gran problema, yo lo veo todos los días con los políticos, es que con los políticos son puras frases vacías, de verdad no dicen nada. Y entonces la izquierda no puede caer en estos vicios. Necesitamos una estrategia en materia de seguridad, porque nos dicen, es que tiene que regresar el ejército a las calles, a los cuarteles. Ok, pero entonces díganos cómo nos van a proteger después, qué va a pasar, si va a ser en un mes, en 2 meses, cómo van a votar la ley de seguridad interior, que se nos viene. Si no la votan el 30 de abril, va a ser el próximo periodo, pero es algo que va a dejar Peña aprobado, se los aseguro. Queremos una estrategia en materia de crimen organizado, queremos una postura clara en lo que se refiere a asesinato a periodistas. No puede ser que seamos en serio el país más peligroso para ejercer prensa en América Latina y el segundo en el mundo. ¿Qué va a hacer? Pero también, ¿qué nos va a garantizar la izquierda para la libertad de expresión, para los reporteros, por ejemplo? ¿No? Porque uno de los grandes miedos, y no me van a decir que miento, es la censura, ¿no? Dicen, no, es que Andrés Manuel va a llegar y va a ser como Maduro, ¿no? Nos va a callar a todos, va a comprar y ya no vamos a tener Televisa, ya vamos a tener Telesur. Entonces la izquierda debe ser muy clara en esos puntos, en decir, yo no voy a ser Maduro, no, yo voy a tener un proyecto de comunicación así. Y no tenga miedo Televisa, no tenga miedo, sí, a lo mejor vamos a hacer un proyecto más incluyente, les vamos a dar más canales de televisión a la ciudadanía, pero ¿cuál es el proyecto? ¿Quién de aquí realmente nos puede decir proyectos muy concretos en materia educativa, en materia, en energético? Ok, vamos a darle la vuelta atrás a la reforma energética porque nos tiene en la calle, nos prometieron 1000 cosas y Pemex está desvalijado por completo. Entonces, ¿cuál va a ser esa estrategia y cómo? Porque no hay un Congreso, o sea, no somos un país totalmente presidencialista. ¿Cómo se va a lograr todo eso? Yo tengo de verdad muchas preguntas, muchos cómo, yo no sé cómo. Es que fíjate, ese es justamente el tipo de alianza que tenemos que construir. Una alianza que responda el tipo de gobierno que necesita este país y los que van a tener la responsabilidad de hacer ese proyecto de gobierno. Así se hacen las alianzas.
Las alianzas se construyen en función no de intereses particulares de personajes que quieren buscar una posición o que se suben al barco que oportunistamente les ofrece la posibilidad de ganar, sino en función de un proyecto político que le dé respuestas a la sociedad en su conjunto sobre hacia dónde vamos a ir. Pero además tenemos una enorme ventaja. Hoy queda absolutamente claro para muchos sectores de la sociedad que no lo tenían claro en 2012 ni en 2006, que finalmente el movimiento social que encabezó Andrés Manuel tenía la razón. Hoy son muchos priistas, muchos panistas que dicen, es que era cierto, tenían razón. Hoy el ambiente social es absolutamente favorable para un cambio positivo, para un cambio progresista. Hoy, precisamente por el montón de caudal de errores que han cometido los gobiernos panistas y priistas, el enorme saldo negativo que padecemos a diario los ciudadanos, hoy hay un ambiente social propicio para un proyecto progresista. El problema es que en la cúpula lo que hay es intereses por mantener el status quo. Hay intereses porque el poder simplemente sea un reparto de posiciones. Y lo que tenemos que lograr es que el poder se convierta en vehículo de la transformación nacional. Si no tenemos a cargo de, primero, ese proyecto aliancista que necesitamos rescatar por fuerza, por necesidad, y luego, al frente de los cargos en el gobierno, personajes que tengan bien claro que lo que importa es cambiar al país y cambiar a la historia, la izquierda no va a cumplir su papel en 2018. A ver, ahí tengo una bronca, que es, ¿ustedes en serio creen que los priistas dijeron, Andrés está en la cierta? Son priistas, güey, no mames, no piensan así. O sea, no está en su ADN. No estoy diciendo que Andrés no estuviera en la cierta, sino que ellos, no está en su ADN eso. Está en su ADN el oportunismo, está en su ADN treparse al barco, ¿no? O sea, yo decía, a ver, a mí hay algo que no me cuadra. Yo veo a los priistas muy tranquilos. O sea, perdón. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo que están muy tranquilos? A ver, yo digo, Paco dice que no, pero a ver, hagan de cuenta, pongan ustedes, ¿cuántos priistas van a salir corriendo a Miami? ¿10,000? 10,000 me parecen un chingo. Pon tú que haya 10,000 priistas que tienen departamento, bueno, algunos perreístas también, gracias, que tienen departamento en Miami, ¿no? Como la Barrales, ¿cómo no? Pero bueno, pon tú que hubiera 10,000, ok. ¿Se imaginan que se van esos 10,000? ¿Pero cuántos hay? Todos otros de la segunda base de carga portafolio priista se va a quedar en México, ok. ¿Ustedes los ven a esos sacando las garras para agarrar su chamba porque se las vamos a quitar en el 18? Yo no los veo sacando las garras. Y eso me da terror, porque algo han de estar pensando. ¿De los priistas? ¿Usted cree? A ver, ¿abrimos micro? Ya vi a Alejandro, bienvenido Alejandro, la que no veo todavía por ahí es a Claudia y a Superbarrio. No han llegado todavía. ¿Abrimos micro? A ver, te paso micro, Paco. Mira, yo de entrada sí quiero aclarar una cosa, no hay izquierda. O sea, la izquierda ideológica que desde hace tiempo se venía reivindicando en la lucha por la de clase, esa ya hace tiempo que existió. Tú eres Paco. Entonces, yo creo que los partidos que se han venido connotando de izquierda, nada más levantan la bandera, pero ya cuando están en la curul, cuando ya están con la lana en la bolsa, ya no son de izquierda, ya más están arrebatando el hueso, eso lo sabemos todos, y no vamos ni siquiera a poner colores. Yo sí quisiera hablar de un tema muy actual. Como lo decía Paco, Morena es multiideológico. ¿Sí? Ahí encuentras marxistas y encuentras gente que no ha hablado ni entendido que es ideología y se están peleando los huesos igual que en todos los partidos. Y yo voy a votar por Morena, sí, quiero aclararlo desde el principio. Pero yo he estado donde llevan los vendedores, llevan los contingentes acarreados y Obrador les dice, a mí no me lo traigan. Aquí en la Balbuena un cuate alquiló el sonido y dijo, aquí nada más habla el que yo quiera porque yo alquilé el sonido para un evento de Morena. Así de ese tamaño está la mentalidad. Y de las alianzas no hay. En Balbuena, sigue en la Jardín de Balbuena. Sí.
Sí, entonces, para concluirle muy rápido, yo creo que no es más. Espérame, si no me quieres escuchar, no me escuches. Entonces, yo creo que aquí no es el punto. Si fulanito es de izquierda, si Mancera fue un huelepedos que nada más alcanzó aquí la gobernatura a través de estar oliendo las patas de Ebrard, ese no es el punto. El punto sería lo general, son los programas de beneficio social, pero esas son dádivas, camaradas, no hay que perderlo de vista. Mientras el pueblo no entienda a través de la cultura, que es lo que se está promoviendo aquí, que tengamos otro nivel de raciocinio, otro ADN, entonces vamos a seguir en esta dinámica. ¿Sí? Lo que se hace ahorita en todos los partidos es las prácticas que nos heredó el PRI. Cuando el PRI perdió la presidencia dijimos, se acabó, no es cierto, se bifurcó y se metió en todos los partidos. Hoy Morena está lleno de priistas y van a llegar a más priistas. ¿Por qué? Porque va a ser alianza, compañeros. Con toda confianza, compañero, pero denme un segundo más. Yo creo que aquí lo único que tenemos es empezar por nosotros mismos, ser congruentes. Si yo digo soy democrático, pues lo voy a hacer, porque si no nadie me lo cree, me convierto en un detractor de lo que digo ser. Gracias. Exijo derecho de réplica bajo el argumento de que no hay izquierda, pues que seremos marcianos. Jóvenes, créanme, he recorrido este país de punta a cabo. Pero de veras de punta a cabo, desde las 8 comunidades de los ríos de Sonora, toda la pinche franja fronteriza, los compañeros de Tijuana, he estado en Tula viendo la falsa refinería de Peña Nieto con los comités de base, en reuniones de Morena, en reuniones de compañeros anarquistas, en reuniones de compañeros zapatistas. He recorrido este país de punta a rabo. Por cada priista infiltrado en Morena que he detectado, visto y reconocido, se reconocen además bien rápido. Les puedo presentar 100 compañeros que no lo son. Se los juro, les puedo presentar 100 que no lo son. Porque por abajo, Morena lo que recogió eran 2 cosas fundamentales. Recogió la voluntad de ya no más PRI, ya no más dictadura, ya no más autoritarismo, ya no más neoliberalismo. Y además recogió otra cosa, ya no más el modelo perredista. Está súper sentido de abajo hacia arriba. No sé qué experiencia tienen de haber recorrido por abajo la estructura, pero de veras es claro, la izquierda es mucho más grande de lo que parece. Y al margen de la polémica sobre si Juárez hubiera ganado o no el referéndum sobre las leyes de reforma, que tengo discrepancias y fundamentadas, lo que me pregunto una y otra vez es, construyamos el frente cuando aparece Moctezuma retratado, yo digo, no, por abajo y a la izquierda. Pero esto es voluntad. ¿Creen ustedes que es fácil amarrar la alianza por abajo y a la izquierda? Métanse en el semillero de los grupos de izquierda de Michoacán, como yo lo he hecho, con los compañeros de la 18, chingones, luchones, entregados, con los grupos de los partidos comunistas de las 26 variantes que hay, porque ahora hay 26, marxista-leninista, menos leninista y más marxista, partidario no sé quién, con los grupos afines a los proyectos de lucha armada, zapatistas o EPR, con los compañeros de los grupúsculos que quedaron rezagados del 132, que dicen cosas como no a la política. Y dicen, no mames, güey, llevan haciendo política desde el día en que nacieron. No a los políticos, o este argumento que es muy jodido de todos son iguales. Cada vez que lo oigo me salen canas, chinga. ¿De dónde todos son iguales? ¿Qué tenemos que ver nosotros con un güey que ha vivido el presupuesto toda su vida? Las 3 veces que he sido cargo de un partido político renuncié a mi salario y no cobré jamás un pinche centavo de nada, ¿sí? Y como yo, decenas, cientos de compañeros, hombre, un poco más de respeto. Y así como no puedes de repente decir, Marcos se volvió reaccionario, no mames, tendrá diferencias, hay discrepancias, pero respeto por unos tipos que se jugaron la vida tratando de cambiar este país. Mi mayor cariño a los compañeros zapatistas, más allá que no esté de acuerdo con su última iniciativa. Las diferencias ideológicas no te convierten en enemigos de sangre. Entonces, aprendamos a moderar vislumbrando bien común. Y es que el problema es bien claro. Tenemos un proceso en el 17 donde el neoliberalismo va a estar empuje, provocando.
y hay que empezar a responder ante el intento de privatización de agua, captación de agua pluvial en todas las azoteas de todas las ciudades del país, ¿sí? Y, desde luego, no la privatización del agua como se produce en la reacción masiva de la gente en Mexicali saliendo a la calle y pareándole los tacos. Y de repente uno descubre que hay 20 o 30 ciudades de este país grandes que ya les privatizaron el agua. Pues, ay, no mames, Saltillo, el agua privatizada. En Saltillo, a mitad del desierto, ¿sí? El negocio avanza por todos lados porque el neoliberalismo es como el toque de Midas invertido. ¿Recuerdan ustedes el famoso histórico rey Midas? Todo lo tocaba, lo hacía oro. Bueno, estos güeyes, todo lo que tocan lo hacen caca. Tienen una habilidad notable para corromper, destruir, negociar, aprovechar, convertir en negocio el uso del Estado. En esa medida, yo digo serenidad, paciencia y vamos caminando juntos. No es nada fácil construir ni la alianza por arriba ni la alianza por abajo. Avancemos en la medida de lo posible, exijamos en las organizaciones donde participamos, militamos e influimos, unidad. Y ese debe ser un pinche grito continuo, unidad. Decirle a las direcciones, dejen de lado los problemas secundarios, busquemos la unidad. Se trata de ni más ni menos de dos cosas centrales. Parar el progreso del proyecto neoliberal. Si no lo paramos, sigue agua. 17% de IVA al pequeño comerciante. Extensión de la ley de playas. Nacionalización de lo poco que queda desnacionalizado en el país. Reforma administrativo-burocrática. ¡A su puta madre! ¿Se imaginan cómo va a ser México en 5 años si sigue avanzando el proyecto neoliberal con la presencia cada vez acendrada del capital español en la industria turística y construcción, de los capitales chinos entrando con misteriosísimas actitudes, las mineras canadienses y la presencia eterna de los Estados Unidos y el narco? Entonces, ¿qué le dijo Calimán a Solín en un día bueno? Y Calimán era de izquierda, compañero. Yo sé que usted tiene dudas respecto a mi formación ideológica. Calimán le dijo a Solín, serenidad y paciencia, pero sobre todo, mucha paciencia, sin ceder un pinche milímetro a la obligación de estar en la lucha todos los días. Y hay que ganarles en el Estado de México, porque eso es el desmorone de una de las patas más rudas del PRI. Y hay que partirles la madre en las ciudades claves de Veracruz. Y hay que levantar del 13 al 18% la intención de voto popular en Coahuila. ¿Y qué más? Pues hay que apoyar a los maestros a morir para que no sigan despidiendo maestros y reprimiendo. ¿Y qué más? Los jornaleros, pago de salario mínimo en todas las agroindustrias, a pelear porque en el DF no pagar salario mínimo sea un delito. Vivimos en una ciudad en que robar un gansito marinela son 3 meses de cárcel. Y no pagar salario mínimo no es nada. No, hay que voltearle la pinche sartén. Bien decía la famosa balada española, y termino porque ya estoy abusando. Decía la balada española, hay que voltear la tortilla, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Voy a cerrar esta mesa, nada más dando cifras de, como la siguiente mesa, como ustedes saben, se llama Rumbo al 18. Mi única, a estas alturas ya, les juro, se van a reír de lo que voy a decir, pero ya a estas alturas ya no pido mucho. Lo único que le pediría a nuestros candidatos en esta ciudad es que intentemos que esta ciudad no sea la ciudad más agresiva para los periodistas. Y les voy a dar unas cifras de lo que entregó ayer la organización Artículo 19, que se dedica a hacer pues toda la ayuda y el apoyo a periodistas en este país. Hubo en 2016 426 agresiones a periodistas. De esas agresiones, el agresor más fuerte fue el funcionario público, para vergüenza nuestra, con 226 agresiones. Sigue, para que se rían del nivel, el crimen organizado con 17. Cuando decimos fue el Estado, creo que queda claro con estas cifras. Partido político, 31. Particular, 69.
sin elementos suficientes 83. Así de grave es el nivel de agresiones a periodistas en esta ciudad y en este país. Estoy viendo que ya llegó Claudia. Ya llegó Claudia. Yo solo quiero hacer un comentario final, y es que nosotros como sociedad, los políticos deben entender que ya no somos esa sociedad de 1988, que ya tenemos más información, que estamos cansados, que estamos en verdad hartos de tanto cinismo, de tanta falta de ética, de tanta inmoralidad política de los políticos que nos han gobernado. Y entonces podemos ver hacia otras partes del mundo qué ha pasado, en donde ha habido tanto hartazgo, en España, en Italia, ¿qué ha pasado? Que han puesto en jaque el sistema de partidos, han accedido al poder gente de la ciudadanía. Los invito a ver la historia, no sé, del movimiento 5 Estrellas en Italia, en donde gente común y corriente, harta de este sistema de partidos, se juntó y empezaron a acceder a puestos de elección popular. ¿Por qué? Por este mismo hartazgo político. Entonces yo creo que la izquierda tiene mucho que hacer rumbo a 2018. Yo concluyo nada más, subrayando que la izquierda le debe muchas cosas a este país, que le ha dado muchas cosas, pero le debe muchas más, y que el reto del 2018 tiene que verse como un proyecto integral de la sociedad, y no de una cúpula partidista, ni de una cúpula política, ni de acuerdos entre políticos, sino de acuerdo de las dirigencias, de los líderes con la sociedad. Y la izquierda, entre las cosas que le debe a esta ciudad, cuando se hablaba de los jóvenes, es una amnistía. Si queremos que los jóvenes vuelvan a estar en las calles, que los necesitamos en las calles, los queremos volver en las calles, la izquierda toda le debe una amnistía a los más de 500 detenidos arbitrariamente entre 2012 y 2015, más de 150 que tienen sus derechos políticos hoy negados y que además han pasado por las cárceles por tortura, por amenazas, que hoy mismo tienen que pedir asilo en el extranjero porque no pueden hacer política en esta ciudad. Esa es una de las cosas que la izquierda, así, en términos generales lo pongo, la izquierda le debe a esta ciudad y a los jóvenes fundamentalmente. Muchas gracias. Muchísimas gracias.